Entonces vamos entonces a comenzar por hoy. Ya ustedes están en quinto, sexto año, ya ustedes tienen un conocimiento amplio, vasto, ya están casi que listos para salir al mundo, ¿ok? Entonces vamos a hacer cosas puntuales con respecto a lo que es qué pasa en el músculo cuando se activa, cuando tiene movimientos constantes y repetitivos, y cuál sería su beneficio dentro de la fisiología del paciente. En este caso nos vamos a basar en el paciente obeso, ¿ok? Entonces, la incidencia de obesidad a nivel mundial tiene niveles pandémicos. ¿Qué significa pandemia? Todo el globo, ¿ok? A pesar de que es de todo el globo, ya se ha visto que no respeta ni sexo, ni edad, ni grupo religioso, ni fronteras geográficas. Cualquier grupo racial puede tener algún grado de obesidad. Para el 2000 la OMS publica un informe donde el número de desnutridos en el planeta es igual al número de obesos en el planeta. Quiere decir que por todos los desnutridos que hay en África, en el continente africano, hay un igual número de obesos en el planeta. Se predice que para el 2100 todos seremos obesos y que para el 2330 podría verse una corrida cínica de cambiar el Homo sapiens a Homo sapiens obesos, porque la tendencia es todos a engordar. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que eso es la tendencia? ¿Por qué no es al contrario? ¿Por qué, a pesar de que todo se sabe de que hay maquinaria, de que hay gimnasio, de que hay bebidas light y todas las cosas light, y no hay pollo, pero no hay nada, pero no hay Coca-Cola, o sea que no hay acceso a, ¿por qué todavía así la tendencia es en ascenso? ¿Por qué? Sedentarismo, malos hábitos con respecto a uno tiene guardia, uno come a las 3 de la mañana y después a las 5 de la mañana, entonces todo el día es de café. Por allá arriba, ¿habían dicho algo? Inclinación a comer comida que engordan más a las Como no, de forma triste, las mejores comidas son las que más engordan. O sea, no hay nada más bueno que una hamburguesita con, como no, y así con el libro de fisiología al lado, vétale, pero uno se lo come pero feliz. Y si uno no tiene nada, uno hace pasta a la 1 de la mañana con salchichita de tomate. Esa es la triste realidad del que estudia medicina. Ojo, eso es lo que viene. Cuando tengan sus guardias de residente 1 va a ser peludo, va a ser más difícil de lo que es ahora. ¿Ok? Entonces, el problema de la pandemia es que ya no respeta nada. Quiere decir que si eres rico o pobre, el riesgo de ser obeso es el mismo. Lo que pasa es que la ruta para llegar a la obesidad es diferente. No es lo mismo lo que come el pobre que lo que come el rico. Son proporciones diferentes, tanto de proteínas, de carbohidratos, pero el fin siempre va a ser el mismo, ¿ok? Ahora bien, dentro de los tejidos corporales que tienen función de protección para la obesidad, vemos que el músculo es quizás el principal. ¿Por qué? Porque consume el 75% de la glucosa que entra por la comida. Si ustedes se comen 1 kilo de pasta, más o menos 600 gramos son metabolizados por el músculo estriado esquelético. Ahora, la actividad muscular del músculo estriado, valga la redundancia, será igual en todos los grupos o habrán grupos más activos que otros con respecto al consumo. ¿Cuáles son los grupos más activos? Cuádriceps, ¿qué más? Los dorsales, todo lo que sean grupos musculares grandes, paquetes que se encarguen de movimiento franco, brusco y progresivo. ¿Okay? Quiere decir que los músculos más sencillos o más pequeños, como los músculos de la cintura escapular, si bien uno se cansa de barrer, eso no gasta tanta energía como trotar, por ejemplo. ¿Okay? Ahora bien, si el músculo es quien consume, quien gasta 75% de la glucosa que uno ingiere, quiere decir que parte de la obesidad es que se pierde esta capacidad. Si yo tengo lluvia y tengo un hueco en el techo, ¿qué pasa? Se llena.
Supongamos que yo tengo mi músculo y la lluvia es la glucosa. Si yo tengo todo ese viaje de glucosa, entra, hay un punto en que se llena dentro y se llena afuera. Pero ¿y si yo no puedo metabolizar esa glucosa y queda afuera, qué pasa? O sea, hay hiperglicemia, pero eso es lo único que puede haber. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Para dónde se metaboliza? Hacia lípidos. ¿En qué forma de lípidos? ¿Cómo? Triglicéridos. ¿Qué lipoproteína es esa? BLD, la lipoproteína de baja densidad. Entonces hay que ver el ojo a cuando el músculo deja de procesar este 75%. Esto es vasto, esto es literalmente brutal. Cuando él pierde la capacidad de oxidar, comienzan los problemas. Entonces, obesidad no es solamente porque uno come mucho, o uno hace poco ejercicio, o porque uno fuma, o porque uno bebe, o por herencia, que hay una gran parte de la influencia, sino que también depende de qué tan bueno sea nuestro músculo estriado esquelético. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es la insulinoresistencia? Que lo han oído por hasta el cansancio. Ajá, ¿qué es? La resistencia del tejido a los transmisores. Exacto. ¿Y cuáles serían los efectos que se pierden? La capacidad De la mano que yo estoy. Ajá. Look on your father. Eso es para cuando llegue el capítulo 100. Aún no. pierde la capacidad de absorción por parte de los tejidos para metabolizar la misma. O sea, no tengo cómo procesar las macromoléculas a algo más específico. ¿Cuáles son los tejidos insulino dependientes? Músculo. ¿Sí? No, o sea, sí es pero no es. Sí es pero no es. Porque cuando uno habla de insulinoresistencia, uno habla de elementos receptor dependientes. Entonces, ¿quién tiene GLU4? El pozo, músculo. Entonces, lo que en el problema de la obesidad que nos interesan sería la interrelación entre miocito y adipocito. Cerebro sí depende, pero cerebro, insulina se mete con los centros del placer. Por eso es que comer chocolate, qué cosa más buena, dame un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando uno come carbohidratos de esos tipos buenos que uno no debe comer mucho, se eleva la insulina, va al cerebro y activa núcleos cerúleos, núcleos del placer. Por eso es que esas cosas buenas uno quiere más. Esa es la razón de ello. Evidentemente, si yo tengo problemas para metabolizar y tengo un músculo y un adipocito resistentes a la acción, ¿okay? Yo tengo que buscar dónde meter el exceso. ¿Okay? El exceso de grasa y de glucosa se confabulan literalmente y se crean los depósitos ectópicos. Se crean o se induce la presencia de grasa fuera de los sitios que son comunes. Ustedes han visto a la gente que tiene una jiba aquí de búfalo o aquí en el hueco de la clavícula. Esos son sitios patológicos. Ahí no debe haber grasa ni acúmulo de grasa tampoco. ¿Por qué? ¿Cuáles son los tejidos o las células específicas que debe almacenar la grasa? ¿Cuántos tipos de adipocitos hay? El pardo y el blanco. ¿Qué hace el pardo? Calor, la termogénesis. ¿Qué hace el blanco? El que almacena, y de acuerdo a donde se encuentre, almacenará menos o más eficientemente o sin patología. ¿Qué es grasa visceral? La que está alrededor de las vísceras, el omentum, ¿ok? Y el subcutáneo, porque está justo por debajo de la piel. De forma canónica y académica, es la grasa subcutánea la que debe ser el buffer. Si yo como, en vez de una hamburguesa y media, ese medio debería irse hacia el subcutáneo. Cuando el subcutáneo ya no puede más, inicia el almacén fuera de los sitios legales. Y es cuando comienzan los depósitos ectópicos. ¿Quién podría depositar grasa que no sea adipocito y que sea maluco? Aterosclerosis. ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué es eso? Exacto, en el endotelio vascular. Perfecto. Esa placa de grasa, ¿qué grasa tiene? ¿Y el LDL qué tiene?
colesterol y un pelín de triglicéridos. Y de acuerdo a lo grave que sea la patología, habrá incluso más triglicéridos que colesterol en la placa. Entonces, cuando yo tengo exceso de, se acumula donde no debe. El ejemplo este es la aterosclerosis, pero para el obeso el acúmulo va hacia intramiocitario, dentro del músculo estriado esquelético. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una placa ateromatosa, ¿cuál es el problema? ¿Qué se pierde? La luz. Hay un punto en que se oblitera y se infarta. Si es corazón, donde sea, uña, dedo, lo que venga. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene el músculo estriado esquelético? ¿Cuál es la unidad funcional? La sarcómera, porque él es un músculo de contracción tanto isométrica como isométrica, y todo depende del tipo de músculo. Ahora bien, si yo le meto grasa a ese músculo, ¿qué le pasa a la sarcómera? ¿Se destruye, se desintegra o hay más? ¿Qué le pasaría? Piénsenlo. La sarcómera es una cosa bestialmente grande, con su miocina, con fectina, con su calcio, y que ocupa más o menos el 80% del miocito estriado esquelético. Si yo le meto grasa, ¿qué pasa? Se desensambla. Entonces, parte de la flojera, entre comillas, y subrayado del obeso no es porque él no pueda, hay un componente mecánico de que no alcanza a aguantar actividad física, subir las escaleras, caminar por donde sea, pero parte del problema, aparte del peso, o sea, de la parte mecánica, es que sus músculos no tienen sarcómeras. Ellos hacen sarcopenia. Entonces son músculos llenos de grasa. Entonces parte del problema, y es la parte que es el problema metabólico y es el responsable de la aterosclerosis, de la diabetes, del Alzheimer, del cáncer, del trastorno inmunológico, es la aparición de las grasas dentro del músculo. ¿Por qué? Porque hay un circuito músculo adipocito que es lo que controla la parte metabólica. Entonces, lo que vamos a ver hoy de forma puntual es cómo estas tres cosas se interrelacionan, pero haciendo énfasis en qué es músculo y cuándo se daña el adipocito, la adiposopatía. ¿Sí? ¿Lo han leído por algún lado? Vean esto, este paper lo hicimos nosotros para el 2012, el año pasado, en el cual se hizo un estudio sobre la prevalencia de obesidad en Maracaibo. Como ustedes han podido ver, si uno va para Caracas, uno puede ir para el Sambil y de 100 habrán 15 obesos, 10 obesos. No es tan frecuente. Si uno va para Mérida, para el Millennium Mall, mucho menos. Habrán 3, 4. Pero si uno va para el Sambil, hay como 70. ¿Sí o no? Ok. Entonces, hicimos un estudio a ver cuál era la prevalencia de obesidad dentro de la ciudad de Maracaibo. Se usaron 2.203 pacientes y vemos que de obesidad, o sea, IMC más de 30, que ya lo vamos a ver, había una prevalencia del 33.3%. O sea, que un tercio de la población de Maracaibo es obesa y un 34.8% tiene sobrepeso. O sea que más del 75% de la población, pero del 68% de la población tiene algún problema de sobrepeso. ¿Por qué Maracaibo? Bueno, estamos graves. ¿Por qué Maracaibo es más o tiende al peso alto en comparación a Mérida? Alimentación es el primer problema. Los pastelitos es la cosa más buena que hay, pero evidentemente es lo más malo que hay. ¿Qué más? Sedentarismo. ¿Cómo qué? La altura. Dijeron la altura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? No lo... Dígalo. ¿Por qué? Porque tienen que producir calor para poder mantener su metabolismo constante. Los que nacimos aquí, nosotros, por vivir en el mar y la temperatura caliente, se dice que tiene un metabolismo disminuido o lento en comparación con los. Eso es cierto.
Lo que pasa es que ahí se le añade otro componente que es la hipoxia. Tienes que trabajar más para poder conseguir más hemoglobina para poder compensar lo que necesitas en el organismo con respecto al oxígeno. ¿Y qué hace el oxígeno? Todo el mundo lo respira, todo el mundo lo canta, aire, eso soy un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, mecano, se me cayó la cédula, plum. Ok, ¿qué hace el oxígeno? Bioquímica, cuarta clase, mitocondria. Oxidación, pero ¿cómo? ¿Cuál es la función específica? Síntesis de ATP, fosforilación oxidativa. Entonces, parte de la necesidad del incremento de la tasa metabólica es para compensar la síntesis de ATP. Entonces, de cierta forma, la altura es uno de los confundidores más grandes que hay, ¿okay? A todo, desde tasas de velocidad de pensamiento hasta tasas del metabolismo basal. Evidentemente Maracaibo, por estar aquí a nivel del mar, es un confundidor, pero más lo que nos da eso es la temperatura. Nosotros no vivimos con Bogotá, yo no puedo ir a caminar a las 3 de la tarde y no se zampa 5 kilómetros en un ambiente templadito, así 25 grados, 27 grados. Aquí puede haber 50 grados a la sombra. Entonces eso es un confundidor. ¿Por qué? Que la gente no va a ir a caminar. ¿Sí? ¿Ustedes van a ir? Ah, bueno, entonces no nos pegamos a Cuba. O sea, el calor es uno de los elementos más importantes a la hora de evaluar por qué Maracaibo es sedentario. ¿Ok? Entonces, viendo esto, evidentemente hay que evaluar los factores asociados a la obesidad dentro de Maracaibo. ¿Ok? Entonces, pero eso lo hablamos en la lámina 10. Bien. ¿Cuál es el problema del síndrome metabólico y obesidad? ¿Qué es síndrome metabólico? Que está hasta en la sopa. Todo el mundo lo dice, tienes síndrome metabólico, oh, te vas a morir. Pero es un nombre muy grande y hay que ver qué es lo que significa síndrome metabólico. ¿Qué es? Bla, 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 bla. Look on your father. Hablen alto. Digan. ¿Qué es síndrome metabólico? Ya dije lo primero, obesidad. ¿Qué falta? Hipertensión, hiperglicemia, puede ser intolerancia o diabetes, HDL baja y triglicéridos altos. Ok, entonces síndrome metabólico es un conjunto de cosas o un conjunto de situaciones las cuales, de acuerdo a su combinación, darán uno mayor o menor riesgo de enfermedad cardiovascular. El principio de la creación del nombre fue para ver un conjunto de cosas que te disminuía la tasa de vida, el lifespan, o sea, la expansión de la vida, y de acuerdo al número que uno tenga o a la combinación que yo tenga, la tasa de muerte será más rápida o más corta. Entonces, el motivo del término era para hacer una alarma. ¿Ok? O sea que si yo digo, tú tienes síndrome metabólico, si bien tú estás enfermo, yo lo que estoy infiriendo es tasa de sobrevida desde el punto de vista cardiovascular. Ahora bien, ¿qué será peor? Si yo tengo obesidad con diabetes e hipertensión, o tengo hipertensión con hipertrigliceridemia con HDL baja, o tengo las 5, o tengo uno solo. Esa es la pregunta, ¿cómo se interpretan las combinaciones? Si bien eso no es para hoy, ¿okay? Por favor, piénsenlo, ¿qué es peor? 5, 4, 3, 2, 1 o ninguno. Y de esto es el problema. Porque de acuerdo a cuántos yo tenga, yo estoy peor o estoy mejor. Pero bien, se habla o se ha dicho un gran número de teorías para explicar de dónde sale el síndrome metabólico, y siempre se ha dado una disyuntiva, hay una balanza entre si es por un trastorno directo del adipocito, o sea que se enferma el adipocito, tanto el subcutáneo como el visceral, o porque es un problema neto de insulinoresistencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrán obesos no insulinoresistentes? Sí, lo hay.
19% de la población de obesos de Maracaibo son obesos sanos. Lo juro, soy una de ellas, lo juro. ¿Okay? Quiere decir que a pesar de que la teoría que más pega desde el punto de vista fisiopatológico es insulinoresistencia, de acuerdo a la combinatoria habrá o no habrá resistencia. Por ende se necesita algo un poco por debajo de la cascada de inicio, el cual explique los síntomas, y el que más lo explica es el daño del adipocito, la adiposopatía. Es un nombre muy grande, es un término reciente, que tiene como unos 5 o 6 años, ¿ok? Y es lo que trata de englobar por qué músculo se daña con la obesidad, ¿ok? Evidentemente todavía estamos en la fase de quién fue primero, huevo o la gallina. Ya la mutación dice que fue primero la gallina y después el huevo. Eso ya salió en el 2011, pero para este punto todavía se plantea que no se sabe quién. Si me preguntan a mí, es la adiposopatía, lo primero, antes de alcanzar la insulinoresistencia, que están de la mano, que van una así juntica a la otra, que no pasa un mes cuando ya arranca algo. Es cierto, pero esto es lo que explica por qué hay obesos sanos. Aún no hay daño del adipocito. ¿Okay? Quiere decir que la obesidad tiene un componente protector. ¿Por qué la obesidad puede proteger? Esa es la pregunta del siglo. Pero ya va, respóndeme la mía primero. ¿Por qué la obesidad se considera un elemento protector? Ya yo voy para allá, pero quiero que quede clarito. Sin ánimo de caer en controversia, cuando el Australopithecus baja de la mata y se hace erecto y sale Homo erectus, ¿okay? De ese brinco de allá para acá, ¿okay? ¿Cuál era la comida? Ellos que comían carne, bueno, carne no sería tigre, mamut, rinocerontes antiguos, no sé. Ellos comían frutas. Los protohumanos eran literalmente vegetarianos. Es cuando se desarrolla el canino entre Homo erectus y Homo sapiens, antes de la primera oleada, que es que uno inicia la comida de la carne cuando aparece el fuego, o sea, en Homo habilis. En un principio no era necesario tener tejido adiposo. ¿Por qué? Porque teníamos que pelaje, éramos pseudomonos, bajábamos de la mata, teníamos unos pulgares como eran como otro dedo, y teníamos pelaje. Cuando en la evolución se decide el cambio y perder el pelaje, eso se pierde por algo, por la capacidad cúbica cerebral. Entonces nosotros somos inteligentes. ¿Por qué? Porque hicimos un trueque. Quitamos el pelo, ganamos grasa y ganamos cerebro. ¿Por qué? Porque la grasa que se ganó era para almacenar omega 3. ¿Y qué hace el omega 3? Desarrollo cerebral. Entonces nuestras circunvoluciones cerebrales son gracias a que adquirimos grasa. Entonces en un punto de la evolución no se necesitaba ser obeso, pero después que se baja de la mata, que se adquieren habilidades, se requiere mantener cerebro. Entonces la obesidad nació para el almacenaje, para desarrollar cerebro. Ahora bien, eso fue hace 3.5 millones de años. ¡Pum! Cayó la era glacial. ¿Para qué sirve la grasa? Pero ¿cuál grasa da temperatura? La parda. Exacto, no es la blanca, es la parda, ¿ok? En un principio el cromañón antes de la primera vuelta se supone que tenía un 24% de grasa parda, ¿ok? Pero cuando él migra y se asienta en Europa, Asia, América, él pierde la parda y se mantiene con la blanca, ¿ok? Eso es correcto. Pero si la parda es la que da calor, la blanca da 7 horas de aislamiento, ¿ok? ¿Qué hay en la era glacial? Hielo, la era hielo. Ok, pero ¿qué hay? Muerte. ¿Se mueren qué? Las plantas, los terrestres, se congelan los mares, todo lo que viene. ¿Y viene qué? La hambruna. El hombre no tenía que comer. Entonces la obesidad protege contra qué?
contra la muerte. Entonces, en esa época del tiempo de la vida del Homo sapiens, eso nos protegió. Es más, fue la clave entre morir y sobrevivir dentro de las cuevas. Entonces, en un punto de la vida, obesidad fue un elemento protector. Ahora, ¿por qué algo tan bueno en aquel momento, ojo, entre comillas y subrayado, algo tan bueno ahora es tan malo? Exacto, pero ¿cuánto tiempo ha pasado entre la era del hielo y la era actual? No van ni 120.000 años. ¿Cuánto tardó en crearse todo lo que nos sostuvo vivos? 2.9 millones de años. O sea que no nos hemos adaptado a la sobreabundancia. Por eso que para el 2100 casi todo será obeso, que no tenemos el tiempo aún para adaptarnos. Selección natural, Darwin. Nunca ha sido tan visto la teoría evolutiva como en obesidad. Punto. La chica que tenía la pregunta. Mande. Ya vamos para allá. ¿Ok? Entonces, evidentemente, si el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares, todos son blancos de terapéutica. ¿Quiénes están en sexto año? ¿Quinto año? Casi todos. ¿Ya vieron sus clínicas o preclínicas? Sí, ok. Entonces, para aquello, si yo tengo hipertensión, dislipidemia, diabetes o intolerancia y obesidad, yo tengo que intervenirlos. ¿Okay? Está la parte farmacológica y la no farmacológica, ¿cierto? Si yo tengo a alguien como yo que le llega, doctor, yo tengo 150, 90, tengo 110 kilos de peso, tengo HDL en 20, tengo triglicéridos en 525, para que sepa, es que haya sí, a ver si. ¿Qué hacen conmigo? Cambio de estilo de vida. Pero es que yo soy como que medio vaga, porque vos sabés que como yo trabajo en el laboratorio, yo no puedo salir porque no quiero. Entonces, ¿qué me vas a dar? Ajá, ¿y cuál es el tratamiento farmacológico? ¿Lo vas a hacer puntual por cada factor o vas a tratar lo que te producen los factores? Es más fácil polimedicar, o sea, darte algo para cada cosa, o tratar el problema de base. Eso es lo ideal, ¿cierto? Ahora bien, hace 18 años todo el mundo pensaba que era darle algo para cada cosa, o sea, antihipertensivo, antiobesidad, antihiperglicémico, se va para HDL o para colesterol, o sea, algo muy puntual, y la gente se iba para la casa con 7 pepas al día, si no más, ¿ok? Ahora bien, el estudio DPP dice, o quiso evaluar la efectividad de 1 a 1 o tratar el elemento base de la enfermedad, ¿ok? El DPP concluye que si yo doy 1 a 1 o si yo doy metformina, ¿qué es el glucophage? ¿Pero qué? Sensibilizarte. ¿Y qué significa sensibilizar? O sea, que mejora la acción periférica de la insulina. Entonces, ellos dijeron y concluyeron con 100 y pico mil de pacientes que si yo comparo dar 1 a 1 o glucophage o dieta y ejercicio, la mejor forma de intervención con memoria metabólica y que mantiene la mejoría es dieta y ejercicio. Es esto lo que mantiene y es lo que revierte el problema, tanto muscular como en adipocitos. O sea que yo puedo darle 1 a 1 o yo puedo dar glucophage, pero si yo no hago el cambio en el estilo de vida y crear conciencia, como ella lo dijo, no importa cuánto yo le dé, lo importante es esto. ¿Por qué? Porque es lo que crea memoria celular. Es un término quizás que les rompe la cabeza, pero la célula recuerda lo que aprende. Y aquí quien está aprendiendo es músculo, estriado, esqueleto. Es más, hicieron una parte 2 donde comparaban ejercicio solo, glucophage solo y ambos.
y todavía en ambos no era mejor que este solo. O sea, que es la actividad física y una buena dieta realmente la solución de las cosas. Evidentemente, de acuerdo a la gravedad de la complicación, o sea, si yo tengo el infarto a pie, si tengo el pie diabético ahí a la pata de la mano, o sea, si yo tengo ya daño a órgano blanco, yo tengo que intervenir puntualmente, pero nunca sin esto. Ese es el punto. Quiere decir que la concientización con respecto al cambio del estilo de vida es el punto más importante. Si tienen que hacer una hora de hablar de eso, tienen que hacerlo. El nuevo bill de Estados Unidos para tratar pacientes, que lo puso Obama en julio del año pasado, te multan y te quitan las primas si el paciente no entiende por qué tiene que ser tratado. Si el paciente deja su tratamiento es porque tú no hiciste nada. Y eso es penado por la ley y te quitan la licencia. Sépanlo, lean el bill. Si quieren hacer el STEP e ICE, tienen que hacerlo viendo esto. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué dieta y ejercicio? ¿Por qué dieta? Evidentemente es la pregunta más boba, es lo más lógico, pero mucho más allá de ello está la nutrigenómica. ¿Qué será nutrigenómica? Nutrigenómica, cómo la comida altera los genes, cómo se expresan los genes. Entonces, todo lo que somos hoy, propensos a la obesidad, propensos a infarto, propensos a diabetes, propensos a esquizofrenia, propensos al Alzheimer, propensos a lo que sea, toda la propensión depende de la interacción entre lo que tú comes y lo que tú tienes de herencia, los genes. Por eso es que la película Gattaca, y búsquenla y la ven, es la cosa más buena que existe en la vida, porque te dicen, ¿cómo? Gattaca del 98, y te dicen cómo los genes son y serán siempre nuestras células, y es el punto de evaluación. Hasta en ejercicio uno modula la nutrigenómica, y es el punto que vamos a hablar hoy. Evidentemente hay, como les dije, hay dos tipos de grasa, la parda y la blanca, pero en este caso vamos a hablar de la blanca. Y la blanca depende de dónde se localiza y cuánto hay. ¿Ok? Entonces, yo tengo grasa subcutánea y grasa visceral. ¿Ok? Yo puedo evaluarla por pliegues o una forma muy específica que es la tomografía. De hacer el corte, uno evalúa por volumen cuánto es de subcutáneo y cuánto es de grasa visceral. ¿Quién es beneficiosa, la subcutánea o la visceral? La subcutánea, porque es el buffer, es la que trata de compensar lo que viene de más. ¿Ok? ¿De qué se mueren los zumos? Los zumos. ¿De qué se mueren? ¿De infarto, de diabetes? ¿Cómo? No saben. Ellos no se mueren de infarto ni se mueren de diabetes. De hecho, la tasa de diabetes es una de las más bajas del planeta, aunque son recontra mega super hiper obesos. ¿Por qué? Porque su obesidad es de grasa subcutánea, no es de grasa visceral, no es como nosotros. Nuestra obesidad es predominantemente visceral, entonces que en ella es predominantemente subcutáneo, y quiere decir que se ve un efecto protector del subcutáneo versus grasa visceral, la grasita de la panza. ¿Okay? Ahora bien, de acuerdo a donde se ubique también tiene su problema. Si yo tengo más grasa femoroglútea, tengo más caderas, más nalgas, o si la grasa es super hiper central de la barriga o es torácica, de acuerdo a donde se ubique tiene sus problemas. Quinto año, ¿cierto? ¿Ya vieron medicina interna? ¿Quién dijo sí? ¿Quién? No, tranquila, no te decía. Tranquila. No, dígalas. Entonces, ¿qué es el tejido adiposo como órgano? Él tiene adipocitos, pero él tiene un viaje de cosas más. Él tiene preadipocitos, fibroblastos, células vasculares, macrófagos y células mesenquimatosas. ¿Okay? O sea que es un tejido de alto recambio. Si a mí me dan un golpe pan, yo tengo mi hematoma y me queda mi dolor, ese dolor viene ¿de dónde? Aparte de la piel, viene porque la grasa duele. ¿Por qué duele? Porque la grasa tiene nervios y tiene un conjunto de sistemas de recepción tanto de golpe, de vibración y vía termoalgésica. Sin embargo,
Dentro de este grupo, la única célula profesional para almacenar grasa es el adipocito. Ojo, profesional. O sea que está hecha para eso. Si yo tengo 10 micras de grasa, no me van a alterar nada, porque yo soy profesional y es lo que caracteriza al adipocito maduro. Ahora, si yo tengo un preadipocito, ¿qué significa eso? El pre, que está ahí como chueco, aún no ha llegado a la madurez, ¿okay? El preadipocito es más inflamatorio. De hecho, se parece a un macrófago. De hecho, fagocita como macrófago. Es de pelo parado. Cuando él se activa y se madura, es cuando pasa a ser adipocito franco. Aterosclerosis, ¿quién se come las LDL? Las LDL. Macrófago. ¿Y se transforma en qué? Células espumosas. Macrófago en ese punto se parece a preadipocito. O sea que músculo, que adiposo es un tejido inflamatorio francamente. ¿Ok? Han oído lo de la inflamación subaguda, medir la PCR. Todo viene porque el tejido adiposo se inflama. Hay una línea del tiempo de adipogenesis que no tiene nada que ver, o sea, no lo vamos a ver en profundidad, pero sí quiero que vean dos cosas. Hay un adipocito maduro y uno enfermo. ¿Cuándo se enferma el adipocito? ¿Cuándo hay qué? Obesidad. ¿Pero qué grado de obesidad? Móvido es quizás la parte final, pero ya cuando estamos en obesidad tipo 2 ya comienza a verse los signos como tal del adipocito enfermo. ¿Qué es cianosis? Falta de oxígeno. ¿Cuáles son las causas de cianosis? Obstrucción de una arteria o whatever. Obstrucción de la vía aérea. ¿Perdón? Anemia. Traumatismos centrales que te impidan la mecánica respiratoria. Ahora, ¿cómo yo puedo tener un adipocito cianótico? Pónganse dentro del abdomen. Tengo mi omentum, mi capa que va acá, sube y me cubre todas las vísceras. ¿Cómo yo puedo llegar a asfixiar un adipocito? Por multiplicación, y se comprimen así y quedan dos como sardinas, porque está tan gordo que comprime todo lo que falta o todo lo que sobra, por los dos mecanismos. En un principio, en el sobrepeso hay una multiplicación masiva del adipocito maduro, pero cuando hay una línea de no retorno, que se supone que es la de más de 30 kilogramos por metro cuadrado, inicia el acúmulo y el agrandamiento del adipocito, y literalmente se pone como en lata, uno al lado de otro, y se comprime. Ahora, si yo tengo una célula cianótica, funcionará bien. ¿Qué pasa con el oxígeno? No hay que ATP. Si no hay ATP, ¿qué pasa? Se muere. ATP es la molécula de la vida. Entonces, si yo tengo células adipocíticas cianóticas enfermas, ¿qué pasa? Se mueren. Y cuando el tejido muere, ¿qué pasa? Se inflama. Y cuando se inflama, ¿qué pasa? Puede haber pus, puede haber cicatrización, puede haber invasión, se ulceran. Quiere decir que el paciente obeso tiene inflamación crónica subaguda. ¿Por qué? Porque siempre van a estar cianóticos. Ahora, ¿cuáles son lo que ustedes conocen de tratamiento quirúrgico para la obesidad? Liposucción es uno. ¿Pero qué es el liposucciona? ¿Pero cuál grasa? ¿Y cuál es el problema aquí? O sea que yo puedo quedar fina, pero mi grasa interna sigue siendo enferma. Ok, liposucción lista. ¿Cuál sería con la banda gástrica? ¿Qué es la banda gástrica? Todas la han leído, no me lo nieguen, todas lo hemos leído. Chicas, díganme qué es la banda gástrica. Una banda que te limita ¿qué? La cantidad de centímetros cúbicos gástricos, ¿cierto?
O sea que uno baja de peso, ¿por qué? Porque te limitan lo que comes. ¿Y eso cómo se llama? Esto es una forma de desnutrición. Tanto banda gástrica como la YDRU, que te cortan, te ponen, te pliegan y te unen parte del estómago con yeyuno. La YDRU. Ahora bien, ¿cuál es el principio de rebajar de la YDRU? Yo te corto a la mitad y te quito parte de ¿qué? Del duodeno. ¿Y qué es el duodeno? La porción absortiva 100% del intestino. O sea que la gente rebaja, ¿por qué? Por mala absorción. O sea, una forma de malnutrición. Pero así yo rebaje y yo pierda músculo, grasa periférica, yo no estoy tratando el adiposito enfermo. Porque nadie se mete con el aumento. Nadie entra a cámara abdominal a quitar aumento. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Quién le da sostén a los tejidos? ¿Quién los mantiene en su posición? Nadie. No sé, para adelante, para una cosa se van a ir, pero no quedan en su posición. Entonces, casi todos los tratamientos quirúrgicos para la obesidad no tratan esto, no mejoran esto. Quitan grasa subcutánea, te quitan músculo, te hacen mal absorber, pero eso de verdad es bajar de peso. Tú lo que quieres es músculo, tú no quieres grasa, pero lo que uno pierde cuando uno se opera es músculo. Uno tiene una sarcopenia severa, ¿okay? La gente se le cae el pelo, una serie de cosas, porque es un síndrome de mala absorción. No quiero decir con esto que no hayan indicaciones, sí las hay. IMC de 50, 45, hay ciertos puntos que se pueden hablar, pero a una niña de 22 años con IMC de 25 no le van a hacer una YDRU y se las hacen porque es así y se mueven muertecitas porque no queda más nada que hacer. Entonces lo que quiero es que entiendan que no todo lo que se vea maravilloso y con nombres bonitos de cirugía metabólica que te lo venden así con todos los cobres, opérate, no tratan el blanco, que es el problema, y es eso. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, eso ya lo vimos, que los preadipocitos son formas macrofágicas, y eso lo que quiere decir es que el obeso está siempre inflamado. ¿Por qué la inflamación es importante? O sea, ¿por qué se los menciono tantas veces? Ya están en quinto año, ya saben. ¿Cuál es el problema del cardiópata? Aparte de la aterosclerosis, que no come bien, que fuma, que bebe. ¿Qué se le da? ¿Por qué le dan aspirina? Para que la sangre fluya sin coágulo. ¿Para qué le dan atorvastatina? ¿Cuáles son las funciones de las estatinas? Inhibición de la HM4 reductasa, porque eso se disminuye el colesterol. Ajá, y las funciones extras de las estatinas y cómo las estabilizan. Porque disminuye la cantidad de colesterol, pero hay algo más anexo a ello. Ajá, el proceso inflamatorio que está en la placa, ese mismo proceso está dentro de adipocitos, es lo mismo. O sea, que yo tengo a alguien altamente propenso a que se infarte, ¿ok? Entonces, dentro hay dos grandes situaciones, la flaca y la obesa. Que vean cómo, dentro de lo que es la parte inmunológica, el adipocito se mantiene en un estado donde se recogen los adipocitos muertos, se recogen y se repara el tejido. O sea que es un circuito de toma y dame, yo te doy y tú me das. O sea que yo me daño y tú me reparas. Pero en el obeso lo que prevalece es una inflamación continua donde el macrófago se raspa todo lo que está por el frente. Y lo que se come más que todo son los adipocitos enfermos, pero no da tiempo a que se repare, sino que es algo tan abismal que hay una inflamación continua y con insulino resistencia. Por eso es que la adiposopatía va primero, es por eso. Ahora, ¿por qué la inflamación da insulino resistencia?
Esa es la pregunta del examen. Hoy no hay examen, pero para que me entiendan. ¿Qué es el TNF? Factor, pero ¿qué es? Una citocina. ¿Y qué hace? Exacto. Y en la inflamación que ocurre en el hígado, cuando yo tengo una asepsis, por ejemplo, por estrepto, por Klebsiella, por neumococo, por lo que venga, y yo tengo la sepsis, en sepsis hay incremento de TNF. ¿De la qué? ¿De la qué? ¿De la qué? Hay exacto, incremento de la gluconeogénesis. ¿Qué más hay? Al lado de eso, ¿qué viene? VLDL. Hay incremento de VLDL. ¿Qué le pasa a la gente en la UCI? ¿Quedan gorditos o pierden peso? ¿Cómo? Pierden peso. Hay varias razones de la pérdida de peso, porque están inmóviles, hay una nutrición parenteral, pero junto a eso, TNF induce la pérdida muscular directa. Entonces, varios mecanismos de TNF son los responsables de que la inflamación crónica de insulinoresistencia, quiere decir que obeso o no obeso, si yo tengo un adipocito enfermo, yo tengo que resistencia a la insulina. No tiene que ser obeso, puede ser alguien flaco con incremento de obesidad visceral. Esos son los flacos metabólicamente enfermos y son los peores de tratar, que son más resistentes a tratamiento. ¿Ok? Entonces, cuando yo les dije que cuando hay un exceso o hay una pérdida del control de lo que entra y que el músculo ya no funciona y que ya los sistemas de control ya se pierden, inicia la partición anormal de los lípidos y comienzan los depósitos ectópicos de grasa. Aterosclerosis, uno de ellos, el célula beta, otro de ellos, y a nivel del músculo esquelético. ¿Qué pasaría si en la célula beta hay grasa? ¿Qué es la célula beta? Perfecto. Si yo tengo una célula beta llena de grasa, ¿qué pasaría? Deja de funcionar bien. Se pierde la secreción de insulina. Por eso es que la mayoría de los obesos tienen que intolerancia a la cosa y en un futuro hacen diabetes. Tanto por elementos periféricos como porque hay daño directo de la célula que controla la homeostasis de la glucosa. Y por otra parte, hay el acúmulo de grasa intramiocitaria. Recuerden, la pérdida de la sarcómera es sarcopenia y eso da ¿qué? Si yo tengo pocas sarcómeras, ¿yo puedo contraerme igual? No. Yo puedo subir las escaleras de la misma manera. Me tiro y me arrastro porque no puedo moverme. De cierta forma, la mecánica está comprometida, ¿ok? Entonces, la adiposopatía como nombre grande, ¿ok? Se considera el responsable universal de todas las complicaciones que se ven en la obesidad, desde el punto de vista vascular, como de la parte de macromoléculas, como lo que es la parte de dislipidemia y las consecuencias a largo plazo. Si bien aquí hablan de hígado graso hasta cáncer, ya eso se amplió hacia Alzheimer, esquizofrenia y depresión mayor. O sea que todas ellas tienen un fenómeno de fisiología celular, ¿ok? No solamente por compromiso psicológico del paciente. Yo tengo una fiebre mortal con viajar a las estrellas y guerra de Agalar. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar la actividad física? Hay varios mecanismos, los directos y los indirectos. Yo puedo medir número de pasos con podómetros, puedo evaluar con consumo, o sea, con los ergonómetros, puedo evaluar cuántos pasos yo puedo dar, cuántas vueltas yo puedo dar, pero al médico se le hace ciertamente difícil en una consulta de 15 minutos ver qué tanta actividad, qué tanto ejercicio alguien hace. Tenemos gente de afuera, gente adentro, tengo que salir, entrar, lo que sea, y se nos dificulta. De hecho, hay un 80%, si no más, de médicos que no saben cómo prescribir actividad física porque no saben cómo evaluarla. ¿Okay? Para nosotros es más fácil hacer interrogatorios, que es una forma de evaluación indirecta. Hay varios cuestionarios, el GPAC, el APAC, el IPAC, el UPAC, en fin, todas las PAC que hay, pero
el que hemos usado nosotros y está avalado internacionalmente es el IPAC, el cuestionario de actividad física internacional, ¿okay? Este cuestionario, que creo que lo tienen todos allí en las copias, es un cuestionario sencillo, corto o largo de 7 días o de un día, el cual trata de evaluar el tipo de actividad en 4 esferas de la vida, lo que es el ocio, el trabajo, la jardinería y la parte de transporte, ¿okay? Ahora bien, ¿qué son esas esferas? Ya las vamos a ver en la otra lámina. Estos fueron resultados de mi tesis, donde yo evalué la tasa de actividad física en la población de Maracaibo. Si teníamos un 68% de sobrepeso y obesidad, había que ver qué tan grado de sedentarismo había en la ciudad. Desde el IPAC hace un score general de las 4 esferas, te da una sumatoria y te dice quién tiene más o quién tiene menos actividad. Desde la parte general de los resultados vemos que la población eran 2.230, ¿ok? Vemos como 23% eran de actividad leve, 35% actividad moderada y 39.9% actividad alta. O sea que más o menos un 80% casi tenían un grado de actividad física considerable. Pero si yo pongo esto versus los 67 obesos, ¿será cierto o será falso? Exacto. Si ustedes van para el Sambil y ven a toda esa gente obesa, de cierta forma nuestra actividad física no es la más eficiente, aunque se vea alta o moderada. Entonces, la idea fue analizar qué esferas estaban asociadas con la obesidad dentro de nuestra población. Vean cómo estas son las esferas. Lo que hacemos en el trabajo, si yo soy secretaria, yo creo que yo me siento y escribo. Yo no levanto carbón, ni levanto piedras, ni me subo por los tanques. O sea, es una actividad que se relaciona con su trabajo. El tiempo de ocio es lo que uno hace como ejercicio, ir al gimnasio, ir a caminar, jugar fútbol, básquet, béisbol, porque es una actividad planificada. El transporte es si yo uso carro para ir a la calle, a la consulta, a la escuela, si yo uso patineta, bicicleta, patín, cualquier medio de eso, ¿ok? Y la actividad en el hogar es si yo paleo la nieve, paleo la arena, si yo siembro maticas, si quito la matica, si yo barro la casa, si yo requeteo la casa, ¿ok? Todo lo que sea actividades en el hogar. Vean cómo, si bien había un 75% de personas con actividad alta y moderada, vean cómo lo que prevalece es actividades en el hogar. Aquí la gente barre el patio 5 veces al día. Y no es un patio, es el patio, o sea, metros cuadrados de patio, que barren las hojas, barren la arena, pero les repito, la actividad que uno hace en el hogar son todas por la cintura escapular. Lo que yo puedo consumir y gastar no se compara con la actividad de las piernas y de la espalda. Por ende, aunque yo tenga esto alto, no se compara con lo que yo gano como fitness dentro de una actividad de ocio. Entonces, haciendo el análisis, vemos que casi toda la población era sedentaria porque había falta o poca actividad durante el tiempo de ocio. Ahora, si yo veo, si ustedes ven esto, no creen que yo llego y yo barro el patio, barro el porche, barro el garaje, barro la casa, pero yo no camino, pero yo voy de cambio voy a pie, me voy con la bolsa. O sea, alguien que tiene una gran cantidad de transporte activo y de casa, pero poco de ocio, ¿qué le dirían? Yo tengo una ama de casa, 55 años, va a repartir todos los días, va para misa a pie todos los días, se va para de cambio a pie todos los días, pero no tiene una actividad regular donde ella camine por la cuadra, media hora mínimo, 5 veces a la semana, no importa cuánto gaste aquí, el beneficio cardiovascular que yo quiero no lo voy a obtener. ¿Por qué?
Cuando yo voy al gimnasio y me preparan un esquema de bíceps, tríceps, bíceps y tríceps, y bíceps y tríceps y el oblitres, ¿qué es lo que yo quiero ganar con esa planificación? Eso depende. Pero lo que uno quiere básicamente conseguir es fitness cardiorrespiratorio dentro de lo que cuelga. La mejoría de sus cualidades físicas. Exacto. Cardiovascular, de fuerza. Claro, desde el punto de vista endocrino-metabólico, uno lo que busca es fitness cardiorrespiratorio. Que la gente pueda subir las escaleras y que no se ahogue. Puede ser almeja, o sea, según el plan y según los órganos blancos que se dañan. Pero si yo quiero eso, ¿cómo yo lo puedo obtener barriendo la casa? Lo obtendré. Aparte de las pausas, el grupo muscular que se usa no es el más indicado. Entonces, por más que la persona te diga, no es que yo camino y voy para la casa y me vuelvo y voy para la escuela, esa actividad cae dentro de lo que es actividad de transporte activo, no cae dentro de ocio porque no hay una planificación para obtener un fitness. ¿Qué es fitness? Todo el mundo dice que estoy fitness and health, pero ¿qué es fitness? ¿Qué significa fit? F-I-T. No lo oí. No. Fitness, figura shapeness, el shapeness, S-H-A-P-E, el acondicionamiento. Lo que uno quiere es que su paciente esté acondicionado. ¿Acondicionado para qué? Para que corra un maratón, para que suba las escaleras, para que haga sus actividades de forma mejor, las que ya hacía de forma constitutiva. ¿Ok? Entonces, en el estudio se ve que en Maracaibo es 100% sedentario. Muy pocas personas hacen de verdad o aprovechan su tiempo de ocio para conseguir su fitness cardiorrespiratorio. Y evidentemente aquellas que hacen poco o nada en la parte de ocio, ahí incrementa progresivamente la tasa de obesidad. Y ese es el problema de nosotros, o es uno de los tantos, porque evidentemente yo puedo ser fitness, pero si yo me como 5 pastelitos cada media hora no voy a hacer nada, evidentemente. Pero es parte del problema, ¿okay? Que somos sedentarios. Quiere decir que tenemos que saber por qué tenemos que indicar actividad física y qué tipo de actividad física. Ahora bien, desde el punto de vista biológico, hay dos grandes tipos de músculos, ¿okay? Los que utilizan glucosa y los que utilizan lípidos, ¿okay? Los que utilizan glucosa se consideran los de contracción rápida, ¿okay? Y los que usan lípidos son de contracción rápida y de contracción lenta. Y de acuerdo a las combinatorias, yo tendré una mayor cantidad de, vamos a llamarlo de, es una palabra que no, de resistencia a varios tipos de ejercicios, ¿okay? Usualmente se considera que los deportistas de alta competencia de carreras rápidas son usualmente fibras glucolíticas de contracción rápida, ¿okay? Mientras que los de fondo son fibras oxidativas de líquidos con una proporción entre lentas y rápidas. De forma general, todos nosotros tenemos una proporción aparentemente 50-50 entre glucolíticas y lípidos dependientes. Ahora bien, si eso es cierto y yo tengo un paciente obeso con grasa intramiocitaria, ¿qué pasará con las fibras estas? O con la función contráctil, o sea, con la sarcómera directamente, ¿qué pasará? ¿Se qué? Se compromete. ¿En qué? Pero ¿cómo se ve? O no se obtiene la cantidad de contracciones que yo necesito. Si yo no tengo compromiso de la función contráctil, ¿cómo yo voy a hacer ejercicio? ¿Qué sería más fácil? Que a mí, que tengo unos 108 kilos, ¿cómo sería más fácil que yo haga ejercicio? Que camine, o que trote, o que haga Orbitrex, o que nade, o que haga tenis. Camino de resistencia, o sea que yo incremente mi frecuencia cardíaca
la frecuencia respiratoria y que se garanticen por lo menos una actividad de caminata moderada 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Y si yo tengo lesión en la rodilla, la artrosis, ya estoy fregada de rodilla, ya no puedo hacer más nada. ¿Cómo? Puedo nadar, ¿por qué? Porque es lo bueno de la natación. ¿No hay qué? ¿No hay qué? No les oí. Porque no hay impacto. Eso es cierto. Ajá, pero queda el agua. O sea, no hay. Porque la gente flota. Se supone que uno aunque unos segundos, pero uno flota, pero se supone que uno flota pero unos segundos, ¿qué? Porque hay un factor de peso agua que uno a la final uno se tiende a hundirse, pero uno flota. Entonces, ajá, si yo tengo a alguien que ya tiene lesión de la rodilla, lesión del peso, yo, señor, usted tiene que nadar, doctor, pero es que yo no sé nadar. Aprende a nadar. O sea, todo tiene que ser desde un principio. Si la persona puede hacer su actividad física y ustedes no saben cómo indicarla, que eso pasa, ustedes tienen dos opciones. O se van con un fisiatra o con un experto en actividad física. ¿Por qué? Porque si bien hay que hacerlo, uno tiene que comenzar desde lo más chiquito al más grande. No digan a nadie, señor, camine la del lado 5 vueltas. Y si se infartan, eso es verdad, eso es verdad. Entonces la gente es que yo no puedo, pues, usted dice que son 5 vueltas y yo no voy a hacer nada. La gente se frustra y te dejan todo botado. La actividad física, dieta y las pastillas. O sea, ustedes no pueden decir camine y ande. Migre como hormones y camine toda la vida. No pueden hacer eso. Ustedes tienen que adaptar a su paciente a lo que tienen que hacer. Y se los pongo mejor. Tienen que elegir el zapato para lo que van a hacer. De acuerdo al arco, de acuerdo al peso, de acuerdo a la posición, si el pie se va para adentro, para afuera, si para afuera, si para adentro. De acuerdo a la pisada se escoge el zapato. ¿Por qué? Yo tengo que evitar más daño a órgano blanco, más daño articular, tanto de rodilla como de cadera. Así que no es nada más anda y corre, no. Si no saben, interconsulten. Y es una orden. Porque es más, hace unos daños haciendo eso. La gente se te va, la gente no te regresa más, la gente no te para bola, la gente no hace nada. Es más fácil dejarse llevar. No, yo no quiero saber, me siento en televisión, fringe. Es más fácil. Es más fácil. Entonces nunca digan, señora, vaya y camine y anda, porque se les van a ir. No viene más nunca. Si no saben, interconsulten. Porque para eso hay especialidades para eso. Y uno tiene que respetar las especialidades. Lo que sí tiene que quedar claro es que no pueden irse de su consulta sin decirle y afianzar lo que tienen que hacer con su músculo. ¿Ok? El repaso bioquímico es muy sencillo, no nos vamos a meter ahí, pero las que dependen de glucosa son las que van a producir una mayor cantidad de ácido láctico. ¿Okay? Y las que dependen de la parte lipídica van a depender de la capacidad y de la velocidad de qué. ¿Qué pasa en mitocondria con los ácidos lácticos? Se beta oxidan. ¿Y eso qué genera? No siempre. Eso es cuando ya estamos en una fase larga de dependencia a glucosa. ¿Qué hace la beta oxidación? ATP. ¿Cuántos hacen? 100. Perfecto. Todo de acuerdo a la longitud del ácido graso. Quiere decir que es más eficiente, entre comillas y subrayado, las fibras lipídicas que las glucosídicas, pero todo depende de qué tipo de actividad uno quiera hacer. La gente común, vulgar y corriente depende de ambos tipos de fibras, porque no hay una superposición de uno con otro. Pero en el obeso, de acuerdo a la gravedad del depósito de la grasa, habrá o no habrá mayor capacidad de resistencia para el ejercicio. Este tipo de conceptos vienen dados porque tiene que haber una interrelación entre lo que yo ofrezco y lo que yo hago. Si yo soy una niña rica y me dicen, bueno, tú puedes comer hoy ancas de rana, o puedes comerte un patico de naranja, o quieres un chivo en coco, o quieres una pasta así tipo, no sé,
o forma allí lo que venga, yo puedo escoger. Pero si yo estoy en mi casa y mi mamá me dice lo que hay es pollo, vos comes pollo y te callas la boca, o sea, no puedes decir más nada, porque es lo que hay. Entonces, músculo tiene la oportunidad de elegir qué puede metabolizar. Si yo metabolizo grasa o glucosa, y eso depende de la oferta. Si yo más le oferto glucosa, él más va a metabolizar glucosa. Si yo más oferto grasa, más metaboliza grasa. Pero, ¿quién produce más ATP? Los lípidos. O sea que desde el punto de vista energético, así yo le oferte lo mismo, es más eficiente usar grasa, porque da más ATP. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de la beta oxidación? Aparte de que se tarda mucho. ¿Qué es mejor, gasolina con plomo o sin plomo? Sin plomo. En mitocondria, ¿qué es el plomo? Especies reactivas de oxígeno, radicales libres. En beta oxidación hay un viaje son de especies reactivas de oxígeno que no se ven en glucosa. Entonces, el músculo prefiere metabolizar glucosa porque, aunque es más lento, es menos eficiente, pero es más limpia. No hay riesgo de daño. ¿Okay? Cuando yo enseño al músculo a consumir puro lípido, porque como pura hamburguesita, porque es un pasito de Montserrat, porque, Dios mío, la Nutella es tan buena que uno le puede dejar de meter la mano y seguir comiendo, porque eso es lo que uno hace. ¿Ok? Hay un chunt. Él aprende y se queda con el metabolismo de las grasas. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Se queda qué? Circulante. ¿Y eso cómo se llama? Hiperglicemia. ¿Y qué pasa con la glucosa de más? ¿Se va para dónde? Con la glucosa que queda circulante, ¿se va para dónde? En hígado. ¿Y en hígado qué pasa? Y cuando ya se tapa el glucógeno, ¿qué es ácido graso? O sea que hay hipertrigliceridemia. Quiere decir que cuando el músculo prefiere usar lípidos, comienza el mollejero. Comienza la recirculación de la glucosa y el inicio de la hipertrigliceridemia. O sea, que yo puedo manejar una simple dislipidemia con ejercicio. Cuando yo reenseñé al músculo a usar ¿qué? Glucosa de nuevo. ¿Se recuerdan el ciclo de Randall? ¿Sí lo vieron en bioquímica? Ya no ven eso, ¿verdad? Siempre lo pregunto y siempre se lo digo, que ya no se da. Randall, el Lord Randall, él propuso la teoría de Randall, donde dice que hay un chunt entre el uso de los lípidos y el uso de los carbohidratos. Si bien a él lo destituyeron y dijeron que eso ya no servía para nada en el 2002, ¿okay? Con el conocimiento actual de la fibra muscular, Randall resurge de las fosas del destierro bioquímico y ahora es lo que prevalece y es lo que explica la adaptabilidad, que no es más que el organismo pueda elegir si metaboliza grasa o lípidos. El paciente obeso es un paciente netamente dislipidémico, así no tenga defectos en el laboratorio, por bioquímica se sabe que así es. Entonces es un músculo que prefiere usar grasa, como la prefiere usar, la almacena y él mismo se condena, que deja todo el azúcar afuera. Por eso que así sea lo que sea, el obeso siempre tiende o siempre va a ir hacia la diabetes, porque el músculo es el problema. Parte de los beneficios del ejercicio desde el punto de vista estético, fitness, son innumerables, ya todos los conocemos, ¿okay? Pero lo que nos interesa en este punto son los beneficios bioquímicos, porque todo lo que hemos visto hoy es bioquímica, ¿okay? Entonces hay mejoría de lo que es el tamaño de la fibra, de la sarcómera, ¿okay? Incrementa la actividad de la insulina, se mejora la resistencia, ¿okay? Hay un incremento de la maquinaria enzimática, ¿para qué? Para oxidar glucosa, o sea, se da el cambio, el chunt, ¿okay? Incremento de la síntesis de la lipoproteína lipasa. ¿Qué es la LPL? Lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa. ¿Qué es la lipasa? Corta lípidos. Lipoproteína lipasa es la que se encarga de metabolizar los lípidos de las lipoproteínas, la VLDL y los kilomicrones. Si yo mejoro esto, yo mejoro la partición de los lípidos. Disminuye la producción excesiva de gluconeogénesis y de VLDL. ¿Okay? Y mejora las condiciones comórbidas, hipertensión,
obesidad, inflamación y dislipidemia, el ejercicio de la madre. O sea que no sabemos cómo indicarlo. ¿Ok? Esto ya lo vimos cuando les dije que bajamos de la mata y que ya somos homo sapiens. Y el músculo, aparte de todo lo que hace, el músculo es un órgano endocrino. Bienvenidos a la endocrinología muscular. El músculo secreta hormonas y secreta citocinas y por se considera una glándula. Bello. Entonces, ¿qué tipo de hormonas hay? Hay un número importante. ¿Cuáles son las más importantes? Hay 3. Interleuquina 6, ¿okay? Interleuquina 4, ¿okay? Y el LIF, factor inhibidor de leucemia. ¿Okay? Interleucina 6, si ya pasaron por interna, creo que no, ¿verdad? Okay. Interleucina 6 se considera como una citocina inflamatoria, ¿cierto? Junto con TNF, ¿okay? Pero la interleucina dentro del músculo, en los vasos musculares, que es donde se queda, ella es súper, hiper, mega, hiper, super, de beneficiosa porque es la que activa la oxidación de la glucosa. Entonces parte de la sensación de hinchazón del músculo cuando uno hace peso o ejercicios intensos y continuos, esa sensación de inflamación, eso lo da interleuquina 6 porque el vasodilata localmente, se queda más la sangre y se captura la cantidad de glucosa. O sea, mis hijos, activemos la glándula muscular. ¿Okay? LIF es un inmunomodulador. La gente que hace ejercicio tiende a tener mejores sistemas inmunológicos. Mejora la alergia, mejora la diabetes, mejora la tasa de diarrea, neumonía, una serie de cosas porque hay un control mejor del sistema inmunológico. Ya, ustedes vieron inmunología, ¿verdad? Ok, hay una inducción directa con respecto a la mejoría de la adaptativa y la innata. Ok, y la interleuquina 4 se encarga de controlar lo que son los sistemas de TH2 de linfocitos. Mande. Ajá. Sí. Eso depende de qué tipo de intenso se refiere. Recordar que todo en exceso de la actividad intensa, tú lo puedes ver, y aquí están los expertos que me corrigen. Bueno, para un paciente común, tipo yo, la intensidad yo no la puedo alcanzar porque no me da. Ni las rodillas, ni mi corazón, ni lo que veo. Asociándose a infecciones respiratorias depende de la capacidad que tú tengas para expulsar los mocos la pulsión de moco que se produce durante la actividad física intensa, ¿okay? Porque de eso depende el intercambio alveolar del oxígeno que entra y que sale, ¿okay? Desde el punto de vista bioquímico, el statement de la Sociedad Europea de Inmunología y Actividad Física que salió en el 2011 establecen que una actividad moderada e intensa hacia pacientes, no los que están en actividad física intensa de 50 metros planos, o sea, los atletas de alta competencia, ese es el término correcto, de alta competencia, el beneficio es tanto en innato como en adaptativo, desde el punto de vista del número de células, comportamiento del perfil TH1, TH2, ¿okay? Y que desde el punto de vista, vamos a llamarlo sistémico, se mejora. Evidentemente, si tú tienes una predisposición o tienes un gen portador de fibrosis quística o fumaste, punto, y ya hay daño alveolar, ¿okay? O es un condicionante alérgico tipo asma atópica del adulto o una rinitis complicada del adulto, defectos de cornete, no importa cuánto tú hagas ejercicio, eso más bien empeora la cantidad de bacterias porque es un invento de mayor actividad, se edematiza la mucosa, o sea, hay una serie de cosas, pero tú tienes que tener un condicionante. O sea, siempre hay algo de base, o sea, no es alguien, bueno, yo no, porque yo sí tengo, pero ustedes, se supone que no hay daño a órgano blanco. Se supone que tú, cuando si tú lo insertas de forma continua, progresiva y en ascenso, no debe ocurrir eso. Por eso es que toda indicación es órgano paciente específico, no es para todo el mundo. Entonces uno puede decir anda y corre porque eso es mentira.
¿ok? Pero desde el punto de vista biofísico, biológico, el beneficio es intenso. Desde el punto de vista inmunológico, lo que pasa es que no hay un consenso de decir, si tú tienes alergia vas a correr 5 vueltas, no. O sea, no hay algo así puntual. Si tenés infarto vas a hacer 5 ataques, no. Eso no hay. Lo que es la búsqueda del fitness cardiorrespiratorio, y en ese fitness se mejora ahí. Ese es el punto. Si quieres te puedo enviar el statement para que lo leas, no importa. Entonces, otra más. Entonces, veamos esto. De acuerdo a la cantidad de grasa que se almacene, está el defecto de los miocitos y se relaciona con la ceramida. ¿Qué es la ceramida? No es cera para piso. Ay, hubo alguien que me lo dijo, por eso es que hago la corrección. Eso no es cera para piso. Es que es la ceramida. Es una grasa. ¿Qué tipo de grasa es? ¿Es una de las buenas o de las malas? Es de las malas. ¿Por qué es de las malas? ¿Qué induce? Apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Entonces, mientras más ceramida haya en el músculo, más muerte hay muscular. Si hay más muerte muscular, ¿qué más hay? Sarcopenia. Si más sarcopenia que hay, mayor cantidad de grasa. Si mayor cantidad de grasa hay más astenia. Si más astenia hay menos ejercicio. Exacto. Entonces, en la obesidad lo que tenemos es un incremento de la gota de lípidos dentro del músculo. Y esta gota de lípidos trae como consecuencia insulino resistencia. Se daña el adipocito, se recircula la grasa, el músculo se acostumbra a la grasa, se llena de grasa, se daña, se muere y se hace insulino resistente. ¿Okay? Evidentemente hay mecanismos de compensación. ¿Okay? Uno de ellos es el uso de los insulinos sensibilizantes, el glucophage, ¿cierto? Aquí me digo por aquí cuando yo dije glucophage sensibilizante. Ahora nadie lo digo. Entonces, ¿qué hace el glucophage que lo hace insulino sensibilizante? No. La respuesta es con él, pero él no actúa sobre él. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Ustedes no pueden prescribir nada que no sepan qué hace. Ustedes ya van a salir dentro de poquito. Ustedes tienen que saber qué es cada droga que ustedes prescriben. ¿Ok? Glucophage se encarga de activar a este señor, AMPK. AMPK es una enzima la cual se encarga de ¿qué? De bloquear la beta oxidación y mejorar la partición de los lípidos, ¿okay? De los lípidos. ¿Quién usa esta vía? Adiponectina. Y recuerden que adiponectina es un marcador que se puede medir en suero para evaluar insulino resistencia. Yo puedo tener a alguien flaco, un OMA de 2.2, yo mido adiponectina y si está por el piso, vos estáis enfermo. Te lo tengo, o sea, tenéis. ¿Okay? ¿Por qué? Porque adiponectina se encarga de dar una señal de cómo está el sistema insulínico. Entonces van de la mano, por eso es que un glucophage es la madre, porque se mete por las vías donde mejoran la actividad de la insulina. En este caso, incrementan la translocación de GLUT4 y mejoran la gota lipídica. ¿Okay? Evidentemente, ya yo les dije, ¿okay? Hay un incremento del peso y hay una hipoxia progresiva del adipocito, tanto con adipocitos muertos, o sea, necróticos, como en vías de necrosis. Mientras mayor cantidad de necrosis hay una mayor cantidad de fenómenos inflamatorios, los cuales van a traer de la mano a estos señores que están aquí. TNF-alfa, interleuquina 8 e interleuquina 6. ¿No les extraña algo de la lámina? Yo acabo de decir que músculo secreta ¿qué? Interleuquina 6, la 4, la 6 y LIF, ¿ok? Pero que la 6 que hace en músculo, vasodilatación, mejora la captura de glucosa, perfecto. Pero vean que en adiposo es patológica. ¿Pero por qué es patológica? Porque está de la mano con TNF.
Si no hubiera TNF, interleuquina 6 fuera buena. Cuando se acopla con TNF, se pierde todo. Por eso es que para obesidad patológica, interleuquina 6 y TNF, su medición tiene que ir de la mano, porque es juntos lo que hacen el daño. La que se sintetiza en músculo, como se queda en músculo, es buena. ¿Sí me entendieron eso? Es como cuando uno tiene un amigo que es mala influencia. Yo solo sin él no hago nada, porque cuando estoy con él fumo, bebo, me derrapo y tubo para acá, porque todo depende de la influencia. Entonces, en músculo, TNF e interleuquina 6 es la dupleta de la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué se dará primero? Para mí, y es lo que les acabo de explicar y es lo que publicamos, es primero la adiposopatía y después la insulino resistencia. Quiere decir que tenemos que controlar la función del miocito y del adipocito en conjunto. La mejor forma, la que da memoria metabólica, la que se mantiene en el tiempo, es el ¿qué? El ejercicio y la dieta, porque se reeduca el músculo estriado esquelético. ¿Ok? Esto es solamente una lámina para el próximo curso, donde vean que hay obesos y delgados, tanto sanos como enfermos. La enfermedad depende de qué tanta grasa visceral exista y de ello depende la patología que se vea, si es hipertenso, si es dislipidémico, si es intolerante, ¿ok? Y todo depende de esto, fracaso de los sistemas de hipertrofia e hiperplasia del adipocito, y ello se refleja ¿dónde? En la parte muscular, en el spillover, los almacenes no profesionales de grasa, la grasa intramiocitaria. ¿Ok? Ya lo dije. Entonces, vamos a hacer una pregunta o pasamos al otro tema, que es el de medición. ¿Preguntas?